Muy buenos días, mi nombre es Rey David López González, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 20004148. Este es el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano como parte del módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional bajo la dirección de la asesora maestra en dogmática penal y sistema acusatorio Cintia Montserrat Zacarías López, septiembre de 2022? Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en el Plaza de Armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. Después de 2 años, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Vale la pena apuntar que si Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello significa que primero presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual consideró pertinente hacer llegar el caso a la Corte, pues solo la Comisión o los Estados miembros pueden hacer llegar casos a la Corte. En otras palabras, la Corte no atiende peticiones de individuos ni organizaciones. Empecemos por mencionar que efectivamente perturbar el orden público es considerado una limitante a la libre expresión de las ideas de acuerdo al primer párrafo del artículo 6 constitucional. Sin embargo, como se puede apreciar en el caso, Ana difundía ideas de manera pacífica, lo cual es un derecho inviolable según lo marca el artículo 7 del mismo ordenamiento. Adicionalmente, el Código Penal Federal no tipifica la libre expresión de las ideas como un delito. La Comisión Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por México en 1981, en su artículo 13 señala que, cito, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Comisión Americana sobre Derechos Humanos, 1969. Debido justamente a que nuestro país es signatario de dicha convención, está obligado a cumplir lo que ella manifiesta. De tal suerte, es responsable internacionalmente por violaciones a los derechos consagrados en el artículo 5.2 que señala que la persona privada de su libertad debe ser tratada con respeto. Artículo 7 que refiere que nadie puede ser privado de su libertad física a menos que las constituciones o leyes de los estados así lo determinen de antemano. Que la persona detenida debe ser informada de las razones de su detención, la cual no puede ser arbitraria y ella debe ser llevada sin demora ante un juez para que determine su situación jurídica, lo cual no sucedió. Adicionalmente, algunas garantías judiciales de Ana no fueron observadas. Por ejemplo, no fue oída por tribunal o juez competente para la determinación de sus obligaciones de orden penal. No se tuvo por inocente. No hubo comunicación detallada de la acusación formulada. Todo ello de acuerdo al artículo 8, numerales 1 y 2, inciso B. Nuestra Carta Magna, en sus artículos 14 y 16, también contempla la prohibición de la privación de la libertad o aprehensión sin orden judicial. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano?
Este segundo caso plantea la misma imposibilidad que el anterior en cuanto a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reciba y atienda el caso solicitud de una organización. Sin embargo, la responsabilidad internacional del Estado mexicano sí podría existir a partir de que fueron vulnerados algunos derechos de Andrés, a saber, partiendo de la base de que México reconoce de pleno derecho la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está obligado a respetar y garantizar los derechos señalados en ella, tenemos que no cumple con la obligación descrita en el artículo 1.1, que refiere que la condición social no puede ser un argumento para negar su pleno ejercicio. Por otro lado, el respeto a su integridad moral se ve menoscabado mediante la inobservancia del artículo 5.1 del ordenamiento en comento al boletinarlo mediante redes sociales. De igual manera, el artículo 7.7 establece claramente que nadie puede ser detenido por deudas. Si bien es cierto que el artículo 4 constitucional plantea la protección de la salud, que el artículo 403 de la Ley General de Salud confiere competencia a las entidades federativas para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, también es cierto que la Constitución en su mismo artículo 29, tercer párrafo, refiere que, cito, la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021. El Estado mexicano incumplió lo referido en el artículo 28, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que menciona su obligación de asegurarse que la entidad federativa en cuestión cumplirá con las disposiciones contenidas en ella. En conclusión, en el mundo y particularmente en México, las violaciones a derechos humanos son cosa de todos los días. Pero también es cierto que se ha abusado del argumento de violación de derechos humanos al que recurren desde los estudiantes de algún plantel educativo para defender su deseo de usar gorra al interior del salón de clases o no usar uniforme, hasta el más alto orden de gobierno para no aplicar la ley contra ataques a las vías de comunicación en Michoacán o contra ataques a los cuarteles de las Fuerzas Armadas por parte de revoltosos de las escuelas normalistas. Debe existir un justo balance que impida ese tipo de actos y que además sean castigados de acuerdo a la normatividad vigente, pues no hacerlo contribuye a la impunidad y a la anarquía. En contraparte, las autoridades deben tener presente en todas sus actuaciones el pleno respeto a los compromisos contraídos con organismos e instrumentos internacionales que buscan la paz y el pleno desarrollo de las naciones. Algo nos debe quedar claro. Las leyes han sido creadas para encauzar el actuar de los individuos al interior de una sociedad y por ese simple hecho deben ser obedecidas a cabalidad. Por su atención, muchas gracias.